Y bueno, el día de hoy, hermanos, ya para entrar a la palabra del Señor, estamos en muy buena hora, gracias a Dios, es bien temprano. Vamos a hablar un tema que es de importancia para nosotros como creyentes, como cristianos. Le quiero pedir por favor que abra su Biblia conmigo en el Evangelio de Lucas, el médico amado. Por favor, en el capítulo 18, verso 9. Hoy no tenemos PowerPoint también. Los últimos 2 viernes no hemos tenido PowerPoint, así que vamos a la palabra. Creo que nos van a hacer ahí favor de proyectar también. Lucas 18, verso 9. Cuando lo encuentre, hermano, vamos a estar en pie un par de minutos para dar lectura hasta el verso 14. Y ya luego de ahí, pues vamos a hablar la palabra. ¿Amén? ¿Listos, hermanos? Lucas 18, 9 al 14, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Pueden sentarse, ya oramos para la ofrenda, ya vamos a hablar la palabra el día de hoy. Amén. Que algunas veces yo me extiendo. El tema, para los que toman notas, el título del día de hoy es Orgullo Espiritual. Orgullo espiritual, y pareciera una contradicción, ¿no? Porque ¿cómo puede haber un orgullo que sea espiritual? Se supone que el orgullo es ¿qué? Es una obra de la carne, ¿no? El que es orgulloso, pues, tiene un problema espiritual más bien, pero en realidad a lo que nos referimos cuando estamos hablando de orgullo espiritual, estamos hablando de personas que por un nivel que han alcanzado religiosamente en la iglesia, ya comiencen a creerse mucho. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Las personas que padecen este problema de orgullo espiritual es lo que se conoce actualmente en lo que es el medio del cristianismo. Se le conoce a esta enfermedad como el síndrome del teólogo. El síndrome del teólogo es una enfermedad muy común en estos días en muchos cristianos. ¿Cuál es el síndrome del teólogo? El síndrome del teólogo es algunos cristianos que leen la Biblia, y ahora con el internet pues hay muchas herramientas teológicas en el internet, y no tienen un curso de teología en sí, ni han hecho un seminario teológico, ni un instituto bíblico, pero pues se informan, ¿verdad? De muchas formas se informan y le han dado like a muchas páginas de teología y de apologética y de doctrina, y entonces les entra el síndrome del teólogo y por un momento ya creen que lo saben todo. Ya no se les puede enseñar nada, ni se le puede dar un consejo ni nada. Al final vamos a ver los síntomas del orgullo espiritual, pero caen en este problema de orgullo espiritual. Y el día de hoy vamos a ver en este pasaje que el Señor les enseñó a los fariseos el problema tan grave que es el orgullo espiritual. Tenga mucho cuidado, hermano, porque el orgullo espiritual ha hecho caer a muchos cristianos. Un pastor con una mega iglesia en Washington, hasta arriba, el Washington que está allá arriba, ¿cómo se llama? ¿Seattle? Hermano, cayó en este problema. Y en su carta de renuncia a la iglesia, él lo reconoció. Y él les dijo: presento mi renuncia reconociendo que uno de los problemas fue que yo caí en orgullo espiritual y comencé a considerarme. Al final tuvo humildad, al final cuando se humilló tuvo humildad y lo reconoció, pero mientras falló, este fue uno de los problemas que le causó la caída. Llegó al punto, hermano, de
de los elogios hacerle muchísimo daño y comenzó a creerse muy importante ya, o sea, mejor que los demás y con una opinión mucho más importante que los demás, y él lo reconoce en una carta que él escribe a la iglesia. Amén. Fíjese que uno de los problemas que él reconoció también al haber caído en orgullo fue que él escribió un libro. Él escribió un libro y ese libro no tuvo las ventas que él esperaba. Entonces, ¿sabe qué hizo? Tomó dinero de la iglesia y se compró el libro él mismo, y entonces pues llegó a ser un bestseller de Nueva York, en Nueva York. Porque ¡wow! ¡Qué venta tan increíble! Pero después se descubrió que había sido pues una trampa que él mismo lo confiesa, él mismo lo dice, ya arrepentido, ya en el ánimo de restaurarse, de sentarse y de restaurarse. Pero él dice, una de las cosas que a mí me hizo daño fue el orgullo espiritual. Y lo reconoce. Otra de las razones por las que pide disculpas también, que el orgullo espiritual lo llevó a esto, fue que él comenzó a publicar muchas cosas en su Twitter y a ganarse muchos enemigos. Comenzó a publicar cosas como yo tengo la razón y nosotros somos la mejor iglesia. Y se perdió el piso y comenzó a volar muy alto. Entonces eso comenzó a causar mucho disgusto con los miembros de la iglesia. Comenzó a causar un disgusto de la gente se empezó a sentir como tenemos un pastor imprudente, tenemos un pastor que le falta sabiduría, mira sus emociones lo dominan y mira las cosas que publica en su Twitter. Este hombre reconoció su falta, pidió perdón, en su último post pidió perdón, cerró su cuenta, dejó la iglesia a los ancianos y se quiso restaurar. Pero aprovechando aquí un paréntesis, hermano, oiga, qué feo se ve un líder espiritual publicando tonterías en las plataformas sociales. Se ve malísimo. Se ve mal que la pasión lo domine y le dé rienda suelta a sus pensamientos y los publique. Y luego el domingo aquí diga, hermanos, ¿cuántos quieren adorar al Señor? No sé yo sé que a lo mejor las últimas prédicas han estado agresivas los últimos viernes, creo que las vacaciones me estresaron. Dicen que uno necesita 2 vacaciones, ¿no? Una para descansar del trabajo y otras para descansar de las vacaciones. Pero ¿sabe qué? No podemos ocultar estas verdades, hermano. No podemos ocultar estas verdades de que uno, al ser figura cristiana que representas a Cristo, una de las cosas que debes de tener es sabiduría y prudencia. Porque no sé si usted sabía que la Biblia dice que nosotros los cristianos somos embajadores de Cristo. ¿Cuántos han leído ese versículo? Y un embajador es un representante. O sea, cuando yo estoy aquí en el altar, yo estoy representando a Dios. Cuando usted está ministrando aquí en el altar, usted está representando a Dios. Las personas no ven directamente a Cristo, a Dios, pero lo ven a uno que es el embajador de Él en la tierra. Y estamos hablando su palabra, hablando de su santidad, de su sabiduría, de que hay esperanza en Él, que Él viene pronto. Y entonces no podemos dar una falsa imagen porque usted no es embajador del diablo. Hay gente que actúa en la tierra como si fuera embajador del diablo, porque representan al diablo con sus acciones y sus actitudes. Y el incrédulo sería más fácil decir, bueno, ¿tú a quién representas? Ya me confundí contigo. Entonces, hermanos, por favor, tengamos mucho cuidado. Y yo sé que a muchos les molesta que yo hable esto de las cuentas, del internet y todo, pero hermanos, perdónenme, tengo que decirles la verdad, amén. Número 1, vamos a hacer por partes los versículos que el Señor habla aquí a los fariseos y vamos a estudiarlo por frases. Número 1, la primera frase: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. ¿Ok? En primer lugar, hermano, déjeme decirle que nosotros somos justificados no por nuestros propios méritos. Cuando usted ve a un cristiano demasiado orgulloso de que es demasiado bueno, ese cristiano está mal, porque no es por sus propios méritos. Nosotros fuimos justificados por el sacrificio de Él. O sea, nadie puede creerse justo en sí mismo. Es que yo soy buena gente, es que yo tengo buenas obras. No, porque es el sacrificio de Él el que nos justifica a nosotros en la cruz del Calvario. ¿A quién le está diciendo esto Jesús? Se lo está diciendo a los fariseos. Los fariseos habían caído en un problema de religiosidad bastante grande, ellos llamaban perros a los gentiles, ellos decían nosotros somos el pueblo de Dios,
infalibles, somos los que tenemos la ley de Moisés. Usted sabe, cuando usted lee los evangelios, usted se da cuenta cómo eran los fariseos, pero también se da uno cuenta de algo, cómo Jesús los descubrió. Jesús a los fariseos les quitó la máscara en los evangelios. Por ejemplo, los fariseos tomaron literal Deuteronomio 6 del 6 al 9. Lo tomaron literal, dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y las hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Luego dice: y las escribirás en los postes de tus casas, y de tu casa y de tus puertas. Los fariseos los judíos agarraron este pasaje y lo hicieron literal. Y metían versículos de la ley en cajitas y se lo amarraban en la frente. Las famosas filacterías, ¿no? Y se lo amarraban en las manos. Hicieron la mezuzá y la ponen en las puertas. Entonces, este versículo ellos lo hicieron literal. Y al hacer todo este tipo de cosas comenzaron a caer en una religiosidad de comenzar a confiar en esos rituales. De comenzar a creerse. Por eso Jesús les dice... a unos que confiaban en sí mismos como justos, se las está diciendo a ellos. Nada más que Jesús, obviamente, en las parábolas usaba una sabiduría y una forma tan tremenda de ilustrar las cosas, que les está dando cachetada, como se dice, con guante blanco, para que ellos no se den cuenta, pero es a ellos que Él les está diciendo eso. ¿Qué dijo Jesús de los fariseos? Jesús dijo: hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. ¿Qué está diciendo Jesús con eso? Ellos dicen y no ¿qué? Y no hacen. Y ese es uno de los problemas del orgullo espiritual. Cuando una persona comienza a caer en orgullo espiritual, a creerse más santo, más limpio, más preparado teológicamente, que no quiere ya convivir con nadie, que se quiere apartar de todos, es porque ya cayó en un orgullo espiritual. Luego, ¿qué más sigue diciendo? Vamos a la siguiente frase. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. En primer lugar, en esta frase, lo primerito que les llamó la atención a los oyentes fue templo. Ellos oyeron, subieron al templo, y ahí captó la atención de ellos Jesús, porque para ellos el templo era algo importante. El templo era el lugar de sacrificio, el lugar de comunión con Dios, de intimidad con Dios. Entonces, cuando Jesús les está diciendo la parábola y les dice la palabra templo, ellos ponen atención. ¿Qué nos va a enseñar sobre el templo? ¿Qué nos va a hablar sobre el templo? Luego, la siguiente parte de la frase dice que les dice a qué es que estos hombres iban a orar. Habían ido al templo porque habían ido a orar, iban a tener comunión con Dios, a hablar con Dios. Y hasta ahí todo iba bien. El problema surge cuando Jesús le dice, uno era fariseo y el otro era publicano. Y aquí pues obviamente, hermano, tenía que empezar ya la controversia, porque usted sabe que fariseos y publicanos no tenían una buena relación. Los fariseos se creían muy santos y tenían a los publicanos como traidores. ¿Qué era un publicano? Un publicano era una persona que se dedicaba a recaudar los impuestos de Israel para entregárselos a Roma. Entonces por eso los consideraban traidores, porque Roma era el imperio y estaba oprimiendo a Israel. Entonces los fariseos no querían, hermano, a los publicanos. Eran de alguna forma sus enemigos. Y Jesús dice que los dos van al templo y los dos van a orar. Y yo me imagino inmediatamente la incomodidad de los fariseos. ¿Cómo? ¿Vamos a estar orando en el templo con un publicano? Usted sabe que surgen rivalidades muchas veces y hay gente que va a la iglesia, pero está incómodo porque un enemigo está sentado en la fila de enfrente, en la fila de atrás, en la fila de al lado. Y eso no debe de ser, hermanos. Porque cuando nosotros comenzamos a actuar como fariseos, a tener un orgullo espiritual, entonces es cuando ya perdemos la conexión con Dios. Ahorita vamos a ver qué fue lo que le pasó a este fariseo. Dice, en la parte que sigue, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Que vamos a partir esto en partes porque está muy larga. La primera parte, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Esta postura de orar en pie era una postura muy común en los tiempos de Jesús. Pero cuando Jesús está diciendo que estaba orando en pie, está dando un poco de énfasis a que él quería ser visto.
Él quería que los demás lo vieran. Está en Mateo 6:5, acompáñeme. Mateo 6:5, vamos a ver cómo Jesús descubre esta situación. Mateo 6:5 dice: cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Ok? Jesús está dando a entender que este hombre fariseo estaba ahí en el templo y estaba orando en pie, porque de alguna forma ya estaba orando para que los demás lo oyeran. Usted no ha escuchado a personas así que oran para que los demás los oigan. Hasta usan palabras de evangelistas famosos. Ya hasta se empiezan a parecer a otro cristiano. Ya no son como sinceros en su oración. Una oración que sale de un corazón sincero, de un corazón arrepentido, de un corazón humillado ante Dios. Uno debe tener mucho cuidado cómo uno está orando. Jesús les está diciendo a los fariseos: este fariseo está orando, está en pie y todo, pero está incómodo porque hay un publicano a la par suya. Y sabe una cosa, hermano, cuando uno ora y uno no tiene paz con el que está a la par tuya, esa oración no llega, como dicen por ahí, al techo, ¿no? No llega al techo porque hay algo que está estorbando espiritualmente. Entonces debemos de tener mucho cuidado, hermano, en este aspecto. El orgullo espiritual es algo que está destruyendo la iglesia en estos días, porque hay gente que ya se cree infalible y que lo sabe todo. Mire, por ejemplo, apenas hace unos días un ministro muy famoso en el mundo cristiano en Latinoamérica, dijo en uno de sus blogs que él no está 100% seguro que la Biblia sea la palabra de Dios. Algunos tal vez lo leyeron. Dice: yo no estoy 100% seguro, porque yo no puedo confiar, dice, en esos concilios que canonizaron la Biblia. Científicamente, dice, yo no estoy 100% seguro. Dice: por fe creo que es la palabra, dice, pero no me consta, no estoy 100% seguro. Entonces vea cómo hay una contradicción, como que aparentemente cree por fe, pero al mismo tiempo duda en su mente, duda en su conciencia de que sea la palabra de Dios. La gente que cae en orgullo espiritual ya cree que puede decir lo que quiera en el altar. Este mismo dijo hace unos 2-3 meses atrás lo siguiente, dice, contó un chiste. Ustedes saben, dice, que cuando Jesús iba a ser entregado y estaba con sus discípulos cenando en la mesa, dice, y cuando le preguntaron: ¿acaso seré yo, maestro? Y el Señor le dijo a Judas: tú eres. Y Judas le dijo a todos los que estaban en la mesa: no le hagan caso, ya está borracho. O sea, el chiste es que Judas le dijo a los demás: no le hagan caso, está borracho Jesús, no sabe lo que dice. Y aparentemente suena como un chiste muy color de rosa, pero está llamando borracho al creador del universo en su chiste. Y muchos se ríen, ¿no?, de ese tipo de cosas, porque se comienza a manejar un cristianismo de no hay que ser tan exagerados y tomémosla suave, tengamos buen humor también. Y yo no digo que hay que ser amargados, pero debemos de tener cuidado. Dicen amén. Fíjese, otro también cristiano muy famoso, muy conocido, dice que cuando Simón el mago le ofreció dinero a Pedro y Pedro no lo quiso, que Pedro estaba mal, que Pedro debió de haber recibido esa ofrenda, que Simón el mago estaba bien porque Simón estaba ofreciendo para comprar el Espíritu Santo. Obviamente a él le conviene decir eso, porque al decir eso, pues mucha gente le va a dar ofrendas a él y todo para que ore por ellos y les ministre el Espíritu Santo, ¿no? Un cantante cristiano famoso hace un par de días dice en una entrevista, dice: yo fui el primero que llené el Estadio Azteca. Yo fui el primero que llenó el Palacio de los Deportes. Yo fui el primero que fui invitado a un canal secular, porque pues es normal, si eres cantante, ser invitado a un canal cristiano, ¿no? Pero a un canal secular que lo ven millones. Entonces lo estaba diciendo como jactándose, como ya en un orgullo espiritual de: yo fui el pionero de todo esto, ya todos los que vienen detrás de mí lo han logrado, es porque yo les puse el ejemplo, cómo se hace. Entonces debemos de tener mucho cuidado, hermano, porque todo ese tipo de cosas ya es un orgullo que se ha metido en las personas. Dice, oraba, ¿cómo estaba orando el fariseo? Dice que oraba consigo mismo, o sea que ya ni estaba orando con Dios. Dios no estaba escuchando su oración, oraba consigo mismo.
Hay gente que ora consigo mismo porque es que están llenos de rencor, llenos de odio, llenos de resentimiento. Entonces, ¿cómo pueden orarle a Dios? Si Dios dice en su palabra, si tienes un problema con tu hermano, ve, arréglate con tu hermano y luego vienes y hablas conmigo. Luego vienes y traes tu ofrenda. ¿Lo han leído eso? Entonces es importante, hermano, que nosotros no tengamos esa soberbia y ese orgullo espiritual, porque eso nos va a comenzar a enfriar y lo va a hacer a usted terminar frío en las cosas espirituales. Vamos a ver la otra frase. Dice, Dios, fíjese cómo oraba consigo mismo y oraba así, dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, fíjese. O sea, ya hablando mal de los demás, y los demás ni nada le habían hecho. Dice, son ladrones, son injustos, son adúlteros, y ni aún como este hermano que está aquí que me cae gordo. Ni aún como este publicano. El publicano está por allá orando, el pobre, y el fariseo está orando y echándole tierra. Este fariseo ni en el templo se retenía, hermano. Ni en el templo tenía temor de estar hablando de la gente. Hay gente así, hay gente que viene a la iglesia. Hermano, no venga a perder su tiempo a la iglesia. Venga a adorar a Dios. Venga con un corazón sincero a oír su palabra, a ser instruido. Es bien incómodo que usted venga a la iglesia como el fariseo fue al templo. Aquel es ladrón, aquel es injusto, aquel es adúltero, y este hermano, y esa hermana, y no me gusta la alabanza, y no me gustó la prédica. No pierda su tiempo, hermano. Ese no es el espíritu en el que usted debe de venir a la casa del Señor. Decimos amén. Hacía una oración tan arrogante que cuando uno la lee, este hombre le cae mal a uno, ¿sí o no? Porque se creía superior, se creía más santo, más limpio que el publicano. Dice, los describe, dice, son ladrones, son injustos, son adúlteros. Vamos a ver Mateo 23:14. Mateo 23:14, hermanos. ¿Listo? Dice así, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Él dice, yo no soy injusto, yo no soy ladrón, pero Jesús dice, ustedes los fariseos son injustos y devoran las casas de las viudas, o sea, sí son ladrones. No, él no podía ver sus propios errores, él no podía ver que su religión lo estaba haciendo caer en oprimir a los demás, pero él se creía justo. Eso es lo que pasa con muchas personas cuando ya han caído en orgullo espiritual, no reconocen sus errores, no reconocen sus fallas. Por eso usted alguna vez oye a un ministro decir algo en el altar y tú dices, ¿qué dijo? Y no, para él está bien, no, porque es que yo soy el ungido, aunque esté mal, pero él ya no lo ve, se cegan, ya no pueden reconocer sus faltas, ya no pueden reconocer sus errores. Este hombre dice, yo no soy injusto, yo no soy ladrón. Jesús dice que sí, que los fariseos saqueaban las casas de las viudas y hacían cosas injustas. Tengamos cuidado, ¿ok? ¿Qué más dijo? Dijo, ayuno 2 veces por semana y diezmo de todo lo que gano. Ahora comienza a mencionar sus buenas obras. Ya mintió diciendo que no era ladrón y que no era injusto, entonces es probable que sí esté mintiendo también en lo del diezmo y lo del ayuno, ¿eh? Hay gente que vive años mintiéndole al pastor. Uno le dice, hermano, ¿cómo está su vida de oración? Tremenda, pastor. Pero los frutos se ven así, hermano, es un cristiano que anda arrastrándose ya, hermano. Y uno le dice, varón, ¿y cómo va con el ayuno? Tremendo, pastor, viera, ¿cómo ayuno, pastor? Y del diezmo, pues ni hablemos, hermano, porque eso le da calor a la gente. ¿No? Y si alguien tiene problema con el diezmo, no, porque hay gente que dice, es que yo no creo en el diezmo. Bueno, te tengo una solución fácil si no crees en el diezmo. Da el 11% y ya no sería diezmo. Da el 11%. Si tú no crees en el diezmo, da el 11% y ya no sería diezmo. Así tú no te sentirías como que, ay, estoy haciendo lo de la ley porque estoy diezmando. ¿No será más bien que es tacañería?
que no quieres dar, que no quieres aportar, que no quieres ayudar. Ok, vamos a seguir, hermanos, vamos a volver a la cita en donde estamos. Dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Vamos a ver ahora la actitud del otro hombre que fue a orar al templo. Dice, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí pecador. Dice que en primer lugar se paró en un lugar lejos. Obviamente sabemos la incomodidad que el publicano tenía en el templo, ¿no? Fue al templo, fue a la casa de Dios, él sabía que los demás tenían un mal concepto de él allí, él no quiere acercarse a donde están los más santos, entre comillas, sino que se queda un poco lejos en una señal de humildad. Dice la parte que sigue, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Alzar los ojos al cielo en la Biblia es una expresión como de dirigirse a Dios. El hijo pródigo, cuando está a punto de comer las algarrobas, dice que alza los ojos al cielo y dice, pero ¿qué hago aquí si yo tengo a mi padre? Entonces, la postura de este publicano es una postura de humillación, de ni siquiera querer como desafiar a Dios, de decir, no soy digno ni de mirar a Dios. Vea qué actitud de humildad tenía este hombre, hermano. Tenía una actitud de humildad y de sencillez, que cuando tú estás leyendo lo que él hizo, estás a favor de él y no del fariseo, aunque el fariseo se crea más santo. Aunque el fariseo sabía más de la ley y el publicano no sabía nada, yo creo, de la ley. Como cuando un niño, el papá lo está regañando y se queda humillado, ¿verdad? Sí, agacha la cara y dice, cuando el papá es de carácter fuerte, ¿no? Y el niño dice, si alzo la mirada, mi papá va a enojarse porque va a sentir que lo estoy desafiando. Entonces, en esa actitud estaba el publicano. La Biblia dice, hermanos, que hay que ser como niños para poder heredar el reino de Dios. ¿Sí? Y luego dice, sé propicio a mí, pecador. Algo interesante, por mucho que usted sepa y usted crezca espiritualmente, nunca debe de perder la humildad de saber que usted es pecador. Quizás no es un pecador en potencia, pero su condición es de pecado. Y esa condición de pecado es la que nos debe de hacer caminar humillados delante de Dios. La otra parte, la última parte ya de la cita dice, os digo, Jesús les dice a ellos, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces fue fuerte. Usted imagínese a los fariseos diciéndole, Jesús les está diciendo que el publicano fue más justificado delante de Dios. Y los fariseos, ¿cómo? Pero si nosotros somos los santos. Nosotros somos los que aplicamos bien la ley de Moisés al pie de la letra, y este publicano es un traidor. Y en otro pasaje, ahí lo busca en su casa, Jesús le dijo a los fariseos que aún los publicanos y las prostitutas irían delante de ellos al reino de Dios. Porque Jesús se había dado cuenta que ellos habían caído en muchísimo orgullo espiritual. Y ya no tenían esa humildad ni siquiera para orar o para hablar con Dios o para hacer las cosas para Dios. Ya empezaban a hacer las cosas para el hombre. Y ¿sabe qué, hermano? Cuando uno está haciendo las cosas para el hombre, ahí ya es un fracaso. Uno siempre debe de hacer las cosas para Dios, con amor. Punto 2. Vamos a ver algunos síntomas del orgullo espiritual. Síntoma número 1, no oír consejo. Acompáñeme a Proverbios, por favor, 1, 28 y 30. Proverbios 28, hermanos. Perdón, capítulo 1, versos 28 y 30. Si tengo alguna cita mal, siempre que les dé alguna cita mal, que la busquen ustedes, si no coincida, díganme, ¿ok? Para que la corrijamos. Dice, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. El que padece, hermano, esta enfermedad del orgullo espiritual, ese ya no oye consejo, hermano, ese lo sabe todo. La prédica está aburrida porque él ya se la sabe. La alabanza está aburrida porque a él no le gusta, y la forma de trabajar de la iglesia no le gusta porque él está en otro nivel, él se cree que está en un nivel muy alto espiritualmente. Entonces ya no quiere ser corregido ni dirigido espiritualmente. Es bien triste eso, hermanos. Miren, eso es triste, que un cristiano llegue a ese nivel.
Aquí a la iglesia ha venido gente así, hermano, que no duran mucho, no duran mucho porque ya lo saben todo. Ya lo saben todo, ya no hay nada más que enseñarles. Entonces después agarran y se van, porque ya no se les puede enseñar más. Ya no se les puede dar consejo. Número 2, hermanos, creerse más santo que lo demás. Ese es otro síntoma también, lo vimos ahí en Lucas 18:12. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Está haciendo alarde de sus logros. Hay gente que dice, con mucha humildad, hermanos, pero yo ayuné 7 días. Dice la Biblia que lo que hace tu mano derecha no lo sepa tu izquierda. Cuando ores, dice el Señor, entra en tu aposento, en lo secreto, ora a tu Padre que está en lo secreto, y Él te recompensará en público. Debemos de tener humildad, hermano. Inciso C, hace alarde de sus logros y conocimiento espiritual. Este es otro síntoma de alguien que ha caído en orgullo espiritual. Mateo 23, del 5 al 7. Mateo 23, hermanos, 5 al 7, dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí. Generalmente hay gente que dice, no, es que yo tomé un curso de liderazgo, y las iglesias según que dan cursos de guerra espiritual. Hay iglesias que dan cursos de cómo aprender a hablar lenguas. Entonces hay mucha gente que se le suben a la cabeza ese tipo de títulos que son hasta antibíblicos. Eso no existe en la Biblia, hermano. Pero ya por eso se creen más espirituales que los demás y que saben más, y hacen alarde de su conocimiento y de cosas que supuestamente saben. Último síntoma, hermano, hacer énfasis en sus dones aunque tenga malos frutos. Hacer énfasis en sus dones aunque tenga malos frutos. Mateo 7:16 habla acerca de los frutos y dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? O sea, menciona 2 árboles. ¿Se recogen uvas de los espinos? La uva y el espino no tienen nada que ver, ¿verdad? O dice, o higos, o sea, un fruto de los abrojos, de un arbusto que no dan ningún fruto. Entonces, ¿cómo se aplica esto espiritualmente? Esto espiritualmente es alguien que habla muy bonito de la Biblia, pero a todo ese conocimiento teológico le acompaña un mal carácter. Un carácter malísimo, descontrolado. Entonces, aparentemente fuera como un árbol de uva, pero da sus espinos, sus frutos son espinas. ¿Ok? Quizás alguien sabe dirigir muy bonito la iglesia, pero a eso le acompaña que es bien chismoso. O quizás alguien, hermano, sabe mucho de alabanza y wow, tremendo en la adoración y todo, pero a eso le acompaña que le gusta pelearse con todo el mundo. Está el problema. Entonces, tenemos que definirnos, o vamos a dar uvas o vamos a dar espinas, pero no podemos dar las dos. Si usted está dando las dos, que de repente echa uvas, ay, se pone muy espiritualoide un día, ay, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y al otro día echa espinas, váyanse al diablo, dice todos los hipócritas. ¿Qué onda? Como dicen los mexicanos, ¿no? ¿Qué onda? O echas uvas, o... Dice la Biblia que una sola fuente no puede dar agua amarga y agua dulce. Entonces, hermanos, tengamos cuidado. Este es el último síntoma. La gente sabe mucho, pero tiene malos frutos. Y no es por dones, hermano, que vas a ser salvo, sino es por medio de... Obviamente es por medio de la fe, pero a nuestra fe le siguen los frutos como cristianos.
Porque usted sabía que mucha gente con muchos dones se va a perder. Por eso en Mateo 7 Jesús dice, le dicen, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera a demonios, en tu nombre sanamos a los enfermos, en tu nombre hicimos esto y lo otro. ¿Y qué les dirá Jesús? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Gente llena de dones que se va a perder, porque los dones no salvan. Los dones no salvan. Termino. Conclusión. Le voy a dar unas recomendaciones. Número 1, hermano, camine en una humildad. Por mucho que usted sepa y por mucho que usted entienda de la Biblia, mire, camine en humildad. Usted no lo sabe todo. El día que usted deje de recibir consejo, ya cayó en orgullo espiritual. El día que usted deje de ser corregido, ya cayó en orgullo espiritual. Decía un hombre muy sabio, decía, no es algo bíblico, pero decía, todo hombre que yo conozco es superior a mí en algún sentido. En ese sentido, yo voy a aprender de él. O sea, usted no lo sabe todo. Hay gente que en alguna cosa es mejor que usted en esa área. Y en esa área usted tenga la humildad de decir, enséñame. O usted es el mejor de todos los hombres. No. Tengamos mucho cuidado, hermano. Camine en una humildad teológica, por mucho que usted sepa. No tenga prisa de enseñar a los demás, ni de corregir a los demás. Ya lo he dicho un montón de veces. Y no pierda, hermano, la noción de que usted es pecador, de que Dios es el santo y que usted es el pecador. Que usted necesita todos los días presentarse ante Dios arrepentido. ¿Quién se va a salvar? ¿El que sepa más o el que esté arrepentido de la mejor forma? El que esté arrepentido de la mejor forma. Ese es el que se va a salvar. Así que, hermanos, no pelee con gente de otra iglesia, de doctrinas. Esto es algo muy común. ¿Quién no tiene amigos de otra iglesia? Todo el mundo tenemos amigos de otra iglesia. Mire, no se meta, hermano, a inventar el hilo negro. Porque hay gente que viene y que ¿quién fue primero? Que el huevo o la gallina. Y que si Adán tuvo ombligo. Y se sacan unas revelaciones, hermano, que hay unos pastores que se alucinan unas cosas, hermano. Y ya, pues usted por ahí le va a decir, cállese si no le están preguntando. Caminemos en una humildad de conocimiento de la palabra del Señor. Así que, hermanos, este fue el tema del día de hoy, orgullo espiritual. Y es algo, escucha lo que le lleva al orgullo espiritual. El orgullo espiritual le lleva a alejarse de Dios. Cuando usted cae en orgullo espiritual, Dios se aleja de usted. Por eso que el fariseo estaba orando ¿con quién? Consigo mismo. Los fariseos se creían bien santos, pero Dios estaba lejísimos de ellos. Jesús se los dijo. Ustedes cuando ganan a alguien y lo hacen prosélito, ¿lo hacen qué? Doble merecedor del infierno. Ellos mandaban gente al infierno con su mal ejemplo y sus tropiezos que ellos presentaban. Porque no es por y sabían mucho, pero fíjese que el saber mucho no hacía que salvaran gente. El saber mucho hacía que los mandaran al infierno. Porque les daban un mal testimonio. Que Dios nos ayude, hermanos, y que, ¿verdad?, nos guíe. Vamos a orar.